Bueno, ya estando aquí dentro de la librería, como ya nos dimos cuenta, tenemos una serie de archivos, objetos, vamos a poder identificarlos ahorita. Y si te das cuenta, la librería nos sirve para eso, para almacenar esa serie de objetos que tenemos acá. Ahora vamos a ver unos términos, que qué es un objeto o qué es un fuente, listo, cómo los vamos a poder identificar. Listo, entonces ahora vamos a ver unos términos, que es qué es un objeto, qué es un fuente y cómo los puedes identificar. En primer lugar vamos a ver qué es un objeto, ¿listo? Entonces, los objetos son aquellos que se generan en base a las compilaciones de un programa o de un archivo. Esos programas o archivos los vamos a llamar fuentes. Ahorita te indico qué es un fuente. Entonces, los objetos son esos que a partir de un archivo o un programa, al momento de compilarlos, se genera un objeto. ¿Qué puedes hacer con los objetos? Simplemente puedes visualizar el código, más no puedes cambiarlo. El objeto es el producto final, el cual ya va a estar ejecutándose ya en un proceso, y es el programa que va a lanzarse para realizar diversa acción, ya sea generar un reporte o realizar cambios sobre la base según lo que se haya programado en el archivo fuente. ¿Listo? No puedes realizar cambios sobre el objeto. Puedes visualizarlo, sí, hay comandos para visualizar como tal el paso a paso del objeto, mirar el código, pero no puedes hacer cambios. ¿Listo? Una de las maneras para poder identificar un objeto, pues con la opción 2, si yo voy a modificar un fuente, entro con la opción 2 y me deja modificar el fuente. En un objeto no, en un objeto simplemente te va a dejar cambiar algunas opciones como el texto y otras opciones ahí, pero no te va a dejar cambiar el código. ¿Listo? Esa es la forma más sencilla. La otra es por el atributo. ¿Listo? Es un atributo de tipo programa y no te va a dejar modificar. Estos de tipo programa tienen diferentes atributos. ¿Listo? Entonces acá están los atributos. Y dentro de los programas yo puedo tener el atributo RPGILE, que es como tal el programa. Voy a tener también atributos como RPG normal, que es como la versión anterior al RPGILE. Atributos como el CL, que es otro tipo de programa. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes. Pero antes de ir a los fuentes, vamos a ver que los fuentes están como contenidos dentro de una carpeta. ¿Listo? A esta carpeta en AS400 se le llama archivo. ¿Listo? Y no es archivo como normalmente lo conocemos en una plataforma Windows o Mac. ¿Listo? No es esa clase de archivo. Aquí archivo es como un módulo o una carpeta dentro de la librería que nos va a contener el fuente. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues mediante el tipo, que es tipo archivo, y mediante el atributo, que es tipo pf rayita crc. Listo, esto hace referencia a que es de tipo source, listo, de tipo origen, y para navegar entre ellos es con 12, igual que hicimos al momento de entrar a la librería. Listo, das enter. Ahora, fíjate que en la parte de arriba nos va a indicar dónde estamos parados en este momento. Entonces mira que estamos en el archivo, módulo, archivo, carpeta, como lo quieras llamar, esa es la forma de llamarlo. Yo lo llamé files RPG, listo, entonces esta viene siendo nuestro módulo, nuestra carpeta. Y que a su vez eso está alojado en la librería de SADG1. Listo, entonces esa es la forma. Si nos vamos atrás y entramos a otra, también con 12, siempre vamos a estar trabajando sobre esta librería, pero nos va a ir variando el archivo o módulo que hayamos seleccionado. Volvemos a entrar acá. Y acá tenemos una serie de fuentes. Estos ya son los fuentes. ¿Listo? Estos son los que contienen el código fuente de lo que vas tú a desarrollar. Entonces, aquí ya es donde viene la otra definición. ¿Qué es un fuente? ¿Listo? Entonces el fuente es
el que contiene el código que se desarrolla para generar ahí sí el objeto. ¿Listo? Entonces a partir del fuente se genera el objeto realizando pues la respectiva compilación. Ya más adelante vamos a ver cómo hacemos para crear estos fuentes, los diferentes fuentes que hay, ya cómo entramos a codificar, cómo los compilamos, cómo los probamos, ¿listo? Pero ahorita nos vamos a centrar en cómo podemos navegar y esto. Dentro de esta opción se te habilitan esta serie de opciones aquí arriba para editar las fuentes, opciones que puedes hacer con las fuentes. Entonces la opción 2, que te dije que en el punto anterior para poder identificar un objeto era que no te dejaba editarlo, te daba otras opciones diferentes. Ahora acá con las fuentes, si tú digitas 2, él te entra ya a una zona donde tú ya puedes editar tu código fuente. ¿Listo? Ahorita no vamos a centrarnos en qué explicar esto ni nada de esto porque pues no es la idea. La idea es que puedas aprender a navegar y eso. ¿Listo? Más adelante ya vamos a ver cómo desarrollar programitas sencillos para que puedas ir aprendiendo este tema. Pero digamos que acá te deja editar y todo eso. ¿Listo? Salgamos. Sales con la tecla F3 como ya te había explicado anteriormente y presionas Enter. Listo. Este es un fuente tipo RPG-ILE, es un programa. Este otro de acá abajo es un fuente tipo PF, tipo Physical File, listo, un archivo físico. Listo, entras con la opción 2 también. Y pues acá pues no se ha codificado nada, pero pues los archivos físicos se codifican con la hoja A. Bueno, más adelante te voy a explicar para qué sirve cada una de las letras de acá y en qué posiciones se van codificando. ¿Listo? Sales, tecla F3, pues no hubo ningún cambio, entonces simplemente presiono Enter y ya. ¿Listo? Y así pues con las diferentes fuentes que hay. Las otras opciones también, mira, copiar, simplemente sacas una copia de ese fuente, digamos que ya ahí ya te da la opción si lo quieres llevar a una librería diferente o a un módulo diferente y si lo quieres renombrar. ¿Listo? La opción 5, display, es visualizar el código fuente. Entras a ver el código fuente, pero no puedes, mira, no te deja realizar cambios, simplemente es visualizar, ver, no te va a dejar hacer nada más. 7, renombrar, puedes renombrar el fuente. Listo. La opción 8 también visualizar ya información técnica de la fecha de creación, donde está creado, la hora, la fecha del último cambio, la hora del último cambio realizado. Listo. Eso es. 13, realizar cambios como tal a la descripción. Listo. La opción 14, compilar. Entonces, bueno, lo voy a hacer rápidamente para que veas cómo se realiza una compilación sobre un programa. Antes de realizar una compilación de un programa, debes verificar que la librería ahí vamos a hablar de otro término. En AS400 se maneja el término de librerías en cuanto a cargarlas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este comando edtlib y van a ser como las librerías de trabajo, son las librerías con las cuales tú vas a trabajar. Si tú vas a hacer una compilación en una librería, pero esa librería no está compilada, no está cargada, perdón, no te va a dejar compilar. Es como que tienes que cargar esa librería para poder trabajar con ella. Si no la cargas, puedes hacer cambios y puedes guardar, puedes borrar, eliminar, pero al momento de compilar es necesario que la librería esté cargada acá. Entonces lo haces con el comando edtlib. Con ese comando
puedes cargar tus librerías. En este caso pues yo ya he cargado esta librería, mi librería de trabajo, y voy a digitar 14. No presiones enter, sino presionas la tecla F4 y te van a listar una serie de opciones. Acá pues si quieres cambiarle el nombre del programa compilado lo puedes hacer. Entonces yo le voy a poner acá 10, le puedes indicar la librería donde quieres compilar, listo, y acá le puedes dar enter inmediatamente. Yo quiero que vean una opción, presionen la tecla F10, la cual les va a habilitar unos parámetros adicionales, listo, y para avanzar dentro de esa pantalla con las teclas avanzar página o retroceder página van a ir visualizándolas. Uno de los puntos muy importantes al momento de compilar es esta opción, la cual te va a habilitar o no las vistas de compilación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vayas a probar un programa y quieres verificar por debajo ese programa paso a paso cómo se comporta y qué datos está cargando, si habilitas esta opción, él te va a habilitar esas vistas, o te va a habilitar la opción de que tú puedas entrar entre comillas en caliente a la ejecución del programa y puedas ver el paso a paso de cómo se está ejecutando ese programa. Si no lo habilitas, no te va a dejar, ¿listo? Si quieres habilitarlo, entonces le vas a decir habilíteme todas las vistas. Puedes habilitar unas vistas sí y otras no. Como lo puedes ver, presionas acá, te paras encima de la línea y presionas F4 y tiene las posibles vistas que puedes ver. Entonces yo le estoy diciendo habilíteme todas. Más adelante ya vamos a ver o vamos a explorar las diferentes opciones que están acá. Por el momento simplemente vamos a realizar una compilación sencilla, presionas enter y acá en la parte de abajo te das cuenta que ya está trabajando. ¿Listo? Acá me indica que la compilación se realizó exitosamente sin ningún problema y se creó. ¿Listo? ¿Cómo puedes mirar si se creó correctamente? Hay un espacio de trabajo que se llama o se denomina spool. ¿Listo? ¿Y cómo entras a trabajar? Con este comando wrksplf. ¿Listo? Y presionas enter. Y este viene siendo como todas las tareas que ejecutó el usuario, perdón, y quedaron acá, si fueron exitosas o no, o en caso de que tuvo algún error, las vas a ver acá. La última que yo ejecuté fue esta, entonces entro con 5, enter, y en estas dos casillitas, si quieres buscar algo en concreto, lo buscas acá y con la tecla Shift F4 él empieza a buscar. Bueno, acá me está diciendo que no encontró estas letras. ¿Listo? Lo que nos interesa a nosotros es mirar cómo terminó la compilación. Entonces presionas acá la tecla B. Con la tecla B es como el botón para ir al final y presionas enter. Entonces acá te va a listar como tales los mensajes o posibles errores que se presentaron. Más adelante te voy a indicar a qué hace referencia una advertencia o un error 20 o un error 30 o más. Fíjate que acá hay un más, entonces pueden haber error 40, error 50. Entre más grande el número, por decirlo así, la severidad del error es más grande. ¿Listo? Entonces para mi caso, la compilación se realizó exitosamente y acá me indica que el programa se compiló correctamente. Fin de la compilación. ¿Listo? Eso es así como a grosso modo de cómo se realiza una compilación. Ahora quiero ir a ver el objeto que se creó a partir de esa compilación. Entonces me voy atrás. Si aún no lo veo acá, puedo usar la tecla F5 para refrescar. Listo, presione F5
Y fíjate que aquí ya se creó otra vez el programa. Yo lo renombré y le puse un 10. Ahí quedó creado el programa. Esto sería en cuanto al manejo en la primera opción. Listo, la primera opción que vimos acá, que es trabajar con librerías. Estas dos otras opciones básicamente vamos a tener acceso a la misma información. Vamos a ver los objetos, vamos a ver las fuentes, pero con un pequeño cambio que ya nos va a solicitar como tal la librería en específico y el módulo. Bueno, estas dos últimas creo que las vamos a ver un poco más rápido, porque en esencia dentro de ellas vas a realizar lo mismo que ya te expliqué anteriormente. Simplemente que vas a tener como una serie de filtros más específicos para tú poder trabajar con las fuentes u objetos o carpetas o archivos, como lo quieras llamar. ¿Listo? Entonces fíjate, presionamos o seleccionamos la 2, que es trabajar con objetos, y te lista librerías, y acá te lista una serie de opciones. ¿Listo? Yo le voy a, ahorita te explico las opciones, le voy a dar enter, y fíjate que entras otra vez así como si estuvieras trabajando con librerías. Mira, voy a entrar a trabajar con librerías, solo que ya él omite este pedazo. Digitas 12 y entras acá mismo y tienes acceso a lo mismo, ¿sí? A trabajar. Simplemente que hay una pequeña diferencia. En este punto ya no te va a listar ese trabajar con la librería, que puedes hacer cambios a la librería, sino que te deja hacer unos filtros. ¿Qué filtros? Entonces digamos que quieres filtrar por el tipo objeto. ¿Listo? Entonces le indicas quiero ver solo los archivos que sean .file. Entonces asterisco file, le das enter y no te va a mostrar objetos. Fíjate que no, estoy yendo hacia arriba, hacia abajo, y no te va a mostrar objetos. Te va a mostrar todos los que tengan, que sean tipo file. Listo, me devuelvo. Ahora quiero filtrarlos por el atributo. Entonces digamos que yo quiero solo ver los que tengan atributo pf o f, que sean archivo, y solo me va a listar esto de acá. Listo, voy a volver otra vez. Si yo no quiero ver, como te dije ahorita, es solo para facilitar el trabajo. Si yo no quiero ver todos esos objetos ya cuando tengo una librería muy grande y solo quiero trabajar fuentes, los módulos, pues tengo aquí seleccionado file y solo voy a tener lo que son los módulos y voy a tener acceso directo como tal a los fuentes. Listo, es simplemente para eso. Otra opción rápida que puedes tener ahí es, estando aquí en la librería, ya sea que hayas entrado por la opción de trabajar con librerías o por esta opción, es presionar la tecla Shift y la tecla F5, y tienes ahí también como una especie de filtro. Lo quieres filtrar por tipo o lo quieres filtrar por atributo. Entonces por tipo, como lo habíamos hecho inicialmente, entonces los files, y te hace lo mismo. Si regresas, mira que esa opción quedó acá otra vez. Listo, entonces entre la primera y la segunda haces lo mismo, tienes acceso a lo mismo, simplemente es como la forma en que lo vas a ver y el acceso que vas a tener, que ya puedes filtrar, ya no vas a tener como esa cantidad de archivos. Es una forma como de comprimir la información visualmente y que sea una manera más fácil de trabajar. La tercera opción es para trabajar ya de una forma más directa. Si ya sabes la librería y ya sabes el módulo o el archivo que vas a trabajar, simplemente lo digitas y vas directo allá. Así de sencillo, es solo para eso. Si quieres filtrar acá porque dentro de ese módulo solo quiero que me filtre los tipo
PF, entonces solo te va a mostrar los que tengan ese tipo. Los otros no te los va a mostrar, no te los borra ni nada de eso, simplemente está omitiendo dentro de la búsqueda que solo te muestre estos. Listo. Y vuelves y entras y ya te va a mostrar todo. Entonces dentro de estas tres opciones, dentro de las tres opciones vas a trabajar lo mismo, vas a tener acceso a los fuentes, a los objetos, a los módulos o archivos, solo que en cada una de ellas puedes realizar una serie de filtros para facilitar el trabajo y la productividad. Listo, entonces yo creo que hasta acá ya te puedes desenvolver un poco en cuanto a cómo navegar, cómo explorar. Listo, solo es que lo repitas. Este trabajo de navegar en AS400 es un poco mecánico. A medida que tú vas haciendo, repites y repites, eso se te va quedando y es un poco mecánico de realizar. Listo, entonces yo creo que hasta acá dejamos. Ya para salir presionas F3, digitas 90, enter y cierra sesión. Listo. Para próximos videos ya vamos a empezar ya cómo poder crear estos tipos de archivos, cómo probarlos. Vamos a ver una serie de comandos para que puedas ir practicando. Listo, entonces si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y espero que tu interés por aprender no se pierda. Nos vemos, hasta luego.